Estaciones del año. Primavera. La primavera es una de las 4 estaciones del año. Sigue al invierno y precede al verano seguida del otoño. Su definición y duración varían desde el punto de vista meteorológico. Es propia de las zonas templadas y corresponde a un tiempo intermedio, entre la estación fría, el invierno, y la cálida, el verano. Desde el punto de vista de la astronomía, comienza tras el equinoccio de primavera y termina tras el solsticio de verano en el calendario. La primavera corresponde a los meses de marzo, abril, mayo y junio en el hemisferio norte y a los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre en el hemisferio sur. Esta temporada se identifica tradicionalmente con el florecimiento de la flora, un aumento de las temperaturas medias, el deshielo, la floración de las plantas, el despertar de los animales en hibernación y el regreso de las especies migratorias. Estas características han hecho que sea usada como una metáfora de la renovación de la vida o de su primer desarrollo. Etimología. En latín la palabra para designar a la primavera es bris, que procede del protoindoeuropeo *wes. El comienzo de este periodo era conocido como primore, literalmente, el principio del verano, que dio en latín vulgar, primavera, con idéntico sentido. La palabra parece atestiguada hacia 1490. Sin embargo, el nombre de la estación era verano, a partir de la forma vernum tmps, literalmente, tiempo del primer verano. Así dice Nebrija sobre las estaciones astronómicas: en 4/4 se parte el año, las cuales se distinguen por 4 términos, 2 solsticios, uno del invierno, en el menor día del año, y otro del estío, en el mayor día del año, y 2 equinoccios, uno de primavera, cuando en el mes de marzo igualan las noches con los días, y otro en el otoño, cuando en el mes de septiembre otra vez igualan las noches con los días. 5. También se las menciona con este nombre en el Tesoro de la Lengua de Covarrubias, verano, la actual primavera. Cuando el sol entra en Aries, estío, el actual verano, derivado del latín aestivus, correspondiente a Cáncer, otoño, marcado por el paso del sol a Libra, e invierno que empieza con el sol en Capricornio. Por la misma época se lee en Cervantes: la primavera sigue al verano, el verano al estío, el estío al otoño, y el otoño al invierno, y el invierno a la primavera, y así torna a andarse el tiempo con esta rueda continua. En este momento el periodo que va de mediados de marzo a mediados de septiembre, en el hemisferio norte, por supuesto, es designado con 3 nombres: primavera, al comienzo, verano, en su parte intermedia y estío, hasta el final de la estación. En el siglo XVIII el Diccionario de Autoridades, 1726-1739, señala que verano es, por su etimología, la primavera, pero que el uso lo ha hecho sinónimo de estío, regularmente para designar el tiempo del estío. Hace, pues, sinónimos a verano y estío. En este momento comienza el uso de primavera para designar a toda la estación, que se vuelve común y normativo a finales del siglo XVIII. Verano. Verano. El verano o estío es una de las 4 estaciones de las zonas templadas. Es la más cálida de ellas. Sigue a la primavera y precede al otoño. El verano se caracteriza porque los días son más largos y las noches más cortas. Astronómicamente, el solsticio de verano, alrededor del 21 de diciembre el austral y el 21 de junio el boreal, marca el comienzo de esta estación, y el equinoccio de otoño, alrededor del 21 de marzo el austral y el 23 de septiembre el boreal, marca el término de esta estación y el comienzo del otoño. Lo perteneciente o relativo al verano o estío, se conoce, respectivamente, con los adjetivos, veraniego o estival. Verano, óleo sobre tela, 1573, de Giuseppe Arcimboldo. En diversas culturas, las estaciones comienzan en diferentes fechas, basadas en fenómenos astronómicos o meteorológicos. Sin embargo, cuando el estío ocurre en el hemisferio sur es invierno en el hemisferio norte. Según se observe, el verano puede ser boreal, cuando ocurre en el hemisferio norte, o austral, cuando ocurre en el hemisferio sur. Sin embargo, a veces, el verano se define como la totalidad de los meses de diciembre, enero y febrero en el hemisferio sur y como la totalidad de los meses de junio, julio y agosto en el hemisferio norte. En la zona intertropical a veces se emplea el vocablo verano para referirse a la estación seca, e invierno para la estación lluviosa. Durante el verano se practican actividades tales como ir más seguido a la playa, campismo en zonas montañosas en el austral, ya que cuenta con la mayor cantidad de playas y flora en el continente americano. Otoño.
El otoño es una de las 4 estaciones del año de las zonas templadas, subsigue al verano y antecede al invierno, y de las 2 estaciones de la zona intertropical. Astronómicamente comienza con el equinoccio de otoño, alrededor del 22 o 23 de septiembre en el hemisferio norte y del 20 o 21 de marzo en el hemisferio sur y termina con el solsticio de invierno, alrededor del 21 o 22 de diciembre en el hemisferio boreal y del 20 o 21 de junio en el hemisferio austral. En la zona intertropical boreal comienza el 22 o 23 de septiembre hasta el 19 o 20 de marzo y en la zona intertropical austral va desde el 19 o 20 de marzo hasta el 22 o 23 de septiembre, abarcando 9 meses. Fuera de la zona intertropical, esta estación se suele asociar a un periodo de transición meteorológica, de temperatura suave relativamente y opuesto a la primavera, conocido como entretiempo. Sin embargo, habitualmente se conoce como otoño al periodo que comprende los meses de septiembre, octubre y noviembre en el hemisferio norte y marzo, abril y mayo en el hemisferio sur. Durante el siglo XXI los cambios en las condiciones climáticas y atmosféricas causados por el calentamiento global han generado alteraciones en los cambios estacionarios, incluido el tránsito del verano al otoño. Lo perteneciente o relativo al otoño, y lo propio del mismo, se conoce como otoñal o autumnal. Etimología. Su nombre proviene del latín autumnus, vocablo que se ha vinculado a la raíz, auge o aumentar. De este modo, los etimologistas latinos explicaban la palabra como auctus, participio pasado de augeo, annus, el aumento o la plenitud del año. Puede ser comparada así con el término castellano, auge, que proviene de idéntica raíz. Otros autores, como Braher y Arnaud Millet, vinculan la palabra latina autumnus con la raíz etrusca autu, que implica la idea del cambio, y aparece también en el nombre de la divinidad etrusca Vertumno, quien, entre otras funciones, predecía el cambio de las estaciones. La palabra otoño, /tm/, deriva del latín autumnus, arcaico autumnus, posiblemente de la antigua raíz etrusca autu, y tiene en sí connotaciones de paso del año. Otras etimologías alternativas pueden ser el protoindoeuropeo *hu, frío, o *h-sops, seco. Después de la época griega, la palabra siguió usándose como la palabra del francés antiguo automne, automne en francés moderno, o autumne en inglés medio, y más tarde se normalizó al latín original. En el periodo medieval existen raros ejemplos de su uso, ya en el siglo XII, pero durante el XVI era de uso común. Antes del siglo XVI, cosecha era el término que se utilizaba habitualmente para referirse a la estación, como es común en otras lenguas germánicas occidentales hasta nuestros días, cf. neerlandés Herbst, alemán Herbst y escocés Airst. Sin embargo, a medida que más personas pasaron de trabajar la tierra a vivir en ciudades, la palabra cosecha perdió su referencia a la época del año y pasó a referirse únicamente a la actividad real de cosechar, y otoño, así como otoño, comenzaron a sustituirla como referencia a la estación. En inglés, la palabra alternativa fall para la estación remonta sus orígenes a las antiguas lenguas germánicas. La derivación exacta no está clara, con el Old English Fiael o Feallan y el Old Norse fall como posibles candidatos. Sin embargo, todas estas palabras tienen el significado de caer desde una altura, y se derivan claramente de una raíz común o entre sí. El término pasó a designar la estación en la Inglaterra del siglo XVI, una contracción de expresiones del inglés medio como caída de la hoja y otoño del año. Compárese el origen de primavera de la hoja, y primavera del año. Durante el siglo XVII, los ingleses empezaron a migrar a las nuevas colonias norteamericanas, y los colonos se llevaron consigo la lengua inglesa. Mientras que el término autumn fue quedando casi obsoleto en Gran Bretaña, se convirtió en el más común en Norteamérica. El nombre Backend, un nombre antaño común para la estación en el norte de Inglaterra, ha sido hoy sustituido en gran medida por el nombre autumn. Invierno. El invierno o hibierno, del latín, tempus, hibernum, estación, invernal, es una de las 4 estaciones de las zonas templadas. Sigue al otoño y precede a la primavera. Esta estación se caracteriza por días más cortos, noches más largas y temperaturas más bajas a medida que nos alejamos de la línea ecuatorial. En algunos países de la zona intertropical se utiliza la locución, estación lluviosa, para denominar a una época de mayor precipitación y pluviosidad, aunque en ocasiones se emplea el vocablo, verano, para referirse a la estación seca, invierno, para la estación lluviosa. El invierno se caracteriza por ser una estación templada, es decir,
los días son más fríos, con neblinas extensas y por lo regular los días son más cortos y las noches más alargadas. Lo perteneciente o relativo al invierno, o lo propio del mismo, se conoce con los adjetivos invernal e hibernal. Periodo y duración. Desde un punto de vista astronómico, el solsticio de invierno comienza el día 21 de diciembre en el hemisferio boreal y el 21 de junio en el hemisferio austral, y termina con el equinoccio de primavera, alrededor del 21 de marzo en el hemisferio norte y del 22 de septiembre en el hemisferio sur, variando las fechas levemente según el año. El hecho de que la órbita de la Tierra sea elíptica se traduce en una duración menor del invierno en el hemisferio norte y mayor respecto a este en el sur, ya que en julio se produce el afelio, durante el invierno austral, y en enero el perihelio durante el boreal. En resumen, el invierno dura aproximadamente 4 días más en el hemisferio austral que en el boreal. Desde una óptica meteorológica, en cambio, se suelen considerar invernales los meses enteros de diciembre, enero y febrero en el hemisferio norte y junio, julio y agosto en el hemisferio sur.